Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y en esta ocasión les voy a elaborar una serie de videos donde vamos a analizar los aspectos relevantes que como defensores debemos debatir en la celebración de una audiencia inicial. Bajo esta tesitura, durante el presente video les estaré explicando en términos generales en qué consiste la audiencia inicial y cuáles son los aspectos que en términos generales debemos tener presente al momento de debatir ante el juez de control. Bajo la anterior tesitura, el primer tema que vamos a analizar entonces es lo relativo a en qué consiste la audiencia inicial, y en términos generales podemos establecer que se trata de aquella audiencia que, en términos de lo dispuesto por el artículo 211, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, marca la pauta del inicio del proceso penal en contra de una persona, ya que en dicha audiencia se va a formular imputación en contra de una persona a la cual se le va a comunicar que está siendo sujeto de una investigación de carácter penal, por lo que se le hará saber el nombre o nombre de las personas que deponen en su contra, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo aconteció el hecho que se le atribuye, así como los datos de prueba que se consideran idóneos, pertinentes y suficientes para acreditar la existencia de ese hecho aparentemente constitutivo de delito y su probable intervención en su comisión. Luego entonces, uno de los primeros aspectos que debemos tomar en consideración a efecto de debatir es lo relativo a la figura de la flagrancia cuando la investigación se está llevando a cabo con imputado detenido, ya que tenemos otra variante en la que no hay imputado detenido en flagrancia y se le lleva al imputado en libertad a proceso, ya sea a través de citatorio, porque el Ministerio Público considera que no tiene datos de prueba idóneos y pertinentes para acreditar que bien pudiera sustraerse de la acción de la justicia, bien porque pudiera causarle daño a la víctima o ofendido a la sociedad en general, o bien porque pudiera obstaculizar la investigación. Luego entonces, atendiendo a la baja o mediana peligrosidad del imputado, se le cita para que comparezca al juez de manera voluntaria. También el imputado pudiera ser llevado a través de la fuerza pública cuando, habiendo sido citado, no compareció a la celebración de la audiencia inicial sin causa justificada, por lo que es necesario llevarlo a través de la fuerza pública. Y la tercera hipótesis bajo la cual se puede llevar a un imputado en libertad a proceso es una orden de aprehensión, cuando existe la necesidad de esa cautela, es decir, la fiscalía, después de haber realizado el test de la proporcionalidad, considera que si hay necesidad de la cautela y entonces solicita una orden de aprehensión, obviamente justificando ya sea que el imputado se puede sustraer de la acción de la justicia, que puede causarle daño a la víctima u ofendido, o que puede obstaculizar la investigación. Aclarado lo anterior y remitiéndonos a la hipótesis de la investigación con detenido, el primer aspecto que debemos tomar en consideración donde se va a abrir el debate es lo relativo al control de la detención por parte de los elementos de policía o de la persona que realizó la detención, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución Federal, cualquier persona puede detener al imputado en el momento de estar cometiendo el hecho o inmediatamente después de haberlo ejecutado, y esta persona tiene la obligación a su vez de ponerlo a disposición de la autoridad más próxima, y esta última a disposición del Ministerio Público. Por regla general,
la persona es detenida a través de los cuerpos de seguridad pública. En ese tenor, entonces, la primera discusión que se va a llevar a cabo en la audiencia es lo relativo a la legalidad de la detención, para lo cual la fiscalía debe exponer ante el juez de control cuál es la hipótesis de flagrancia bajo la cual fue detenido el imputado. En ese tenor, entonces, debemos remitirnos a lo que establece el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual contempla 4 variantes de flagrancia. La primera de ellas está contenida en la fracción primera del dispositivo legal en comento y se refiere a lo que se conoce como la flagrancia en sentido estricto, es decir, cuando el sujeto es detenido en el momento preciso de estar cometiendo el hecho. Posteriormente, la fracción segunda nos contempla 3 variantes de lo que es la flagrancia. La primera de ellas está regulada en un inciso A y se refiere a lo que se conoce como la cuasiflagrancia, es decir, cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho, pero es perseguido material e ininterrumpidamente. Luego tenemos en el inciso B lo que se conoce como la flagrancia por señalamiento, es decir, cuando la persona que es detenida inmediatamente después de haberlo cometido es señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial del hecho o bien por otro partícipe en la comisión del delito. Y finalmente en el último vamos a decir en la última parte de la fracción segunda inciso B se contempla lo que es la flagrancia indiciaria o presunción de flagrancia, cuando inmediatamente después de haberse cometido el hecho se cuenta con indicios o información que hacen presumir fundadamente su participación en el hecho. Luego, entonces, nosotros como defensa debemos estar muy atentos al momento en que la fiscalía hace su exposición a fin de justificar la legalidad de la detención que se practicó en contra de nuestro representado. Ya me ocurrió en una ocasión que asistí a un imputado en sede ministerial. Cuando comparezco y reviso la carpeta, pues efectivamente había datos de prueba idóneos y pertinentes para acreditar la existencia del hecho, su probable intervención. Por supuesto que estábamos en presencia de una detención flagrante. Sin embargo, jamás esperé que la fiscalía, una vez que solicitara la audiencia inicial, errara en la hipótesis de flagrancia que le planteó al juez de control al fin de sustentar la legalidad de la detención. En ese caso estábamos en presencia de lo que se conoce como la flagrancia por señalamiento. Sin embargo, al momento de hacer su exposición, la fiscalía se limitó a referir que solicitaba que se decretara de legal la detención practicada en contra del imputado bajo la hipótesis prevista en la fracción segunda del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin precisar en cuál de las 3 hipótesis que contempla dicho dispositivo encuadraba perfectamente la detención que se practicó en contra de mi representado. Luego, entonces, le solicito a la juez que el Ministerio Público, al ser un órgano técnico, estaba obligado a fundar y motivar en cuál de las 3 hipótesis que contempla la fracción segunda del artículo 146 estaba sustentada la detención practicada en contra de mi defenso. La juez me contesta que de alguna manera está inmersa en la exposición de la fiscalía. Le digo, no, su señoría, vuelvo a insistir, es un órgano técnico y por ende está obligado a fundar y motivar. Le solicita a la fiscalía que fundamente en cuál de las hipótesis y contesta que no puede. Desde luego se decretó de ilegal la detención. Entonces, este es uno de los aspectos que debemos tomar en consideración al momento de celebrarse la audiencia inicial. Desde luego, esa audiencia no duró más de 15 minutos y se ordenó la libertad de mi representado. Por el momento me despido. Su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.